Muy buenos días. Gracias a todos por estar con nosotros en este lunes 6 de octubre. 11 de la mañana, 11 minutos en San Salvador, El Salvador. Para todos ustedes, muchas gracias. Hoy tenemos una transmisión más que especial que vamos a compartir con todos ustedes. Hoy tenemos transmisión internacional. Vamos a este foro, a este debate, a este conversatorio, experiencias de lucha contra el auge de la extrema derecha en América Latina. Póngale atención al tema. Experiencias de lucha contra el auge de la extrema derecha en América Latina. Hay expositores de 3 países, por Argentina, Orlando Carriquero, por Guatemala, Jordán Rodas, y por El Salvador, Ivania Cruz y Ramiro Navas. Esto se está desarrollando en Bilbao, en el País Vasco se está desarrollando esta actividad. Vamos a dejar con el sonido local para poder venir con esta transmisión. Desde ya les agradecemos en Radio Resistencia, Revolución y Rebelde, Radio La RR, el apoyo que usted nos da. Adelante. Justo ahora, ¿no? Hoy en día en diferentes países, pues también para tener digamos, un intercambio, pues porque el auge de la extrema derecha aquí en casa, pues también es un tema que nos preocupa mucho, que yo creo que cada uno con sus matices y demás, pero que también compartimos, ¿no? Es una lucha compartida y una preocupación grande. Entonces, tenemos con nosotras, a ver, que es que los apellidos no me sé, a Ramiro Navas, que ha llegado desde El Salvador. Tenemos a Jordán Rodas, que también ha llegado desde Guatemala. Tenemos a Ivania Cruz desde El Salvador y a Orlando Carriqueo, mapuche, desde Argentina. Entonces, ¿cómo hemos pensado un poco en hacer? Vamos a dar un tiempito. Intentaré controlar para que cada una de las personas que están pues nos cuenten un poco, bueno, se presenten y demás, pero también nos cuenten un poquito cuál es la lucha que llevan en sus países de origen y el por qué están aquí. Eso yo creo que es muy importante en el caso, sobre todo este sector. Entonces hacemos esa ronda pequeñita y luego, bueno, yo les voy a hacer así algunas preguntas y luego tendremos también tiempo pues, para que desde el público pues aportéis, preguntéis y lo que sea, ¿vale? Esa es un poco así la idea de hoy, ¿no? Bien. Vale, pues ¿por dónde empezamos? Aquí, por mi derecha. Vale, pues venga, Ivania, dale, cuéntanos un poco. Vale, bueno, buenas tardes a todas y todos. Ivania Cruz, abogada de la República de El Salvador, con experiencia y también maestría en Derechos Humanos, activista, miembro del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, que es un grupo aglutinado de organizaciones, de 35 organizaciones, que está en El Salvador en una etapa difícil de resistencia desde la dictadura de Bukele. También desde el año 2021 fui vocera de presos políticos en El Salvador. En ese contexto, mi hermano estuvo 2 años preso, fue de los primeros presos políticos con la llegada de Bukele. Y asimismo, también vocera y abogada de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador, que se abrevia UNIDEF. Desde ese trabajo hemos venido precisamente con la experiencia de dar representación en defensas técnicas desde que Bukele ha implementado la judicialización de la política, ¿verdad? Y que el régimen de excepción también ha sido una excusa con combatir la delincuencia y la seguridad y sacrificar a los derechos humanos. Eso nos ha traído en una cuarta ocasión de mi llegada con hacer incidencia, actualmente exiliada, obligada, en el sentido que estando aquí en incidencia, pues prácticamente se ordenó la captura de mi persona, del licenciado Joya, que también es miembro, que está aquí, se encuentra acá, y asimismo de captura como de Fidel Zavala, líderes comunitarios que son parte de las comunidades que nosotros obviamente representamos. Ahora, en el mes de julio, y en este mes de agosto también se emitió alerta roja del Interpol en contra de nuestra persona, precisamente por el trabajo que estamos haciendo acá. Estoy refugiada en Martín Echea, con el apoyo también
de Montúvar y que nos permite seguir haciendo este trabajo de activismo que es bien importante. Porque a pesar de no solamente quedar encerrada, puedo decirlo de esa manera, porque no tuve opción de devolver, ni tampoco era mi idea salir por el exilio, sino que estábamos en esta incidencia, pero creo yo que decir este tipo de espacios y lo que está pasando en el país, aunque el exilio es difícil, es más difícil las personas que están capturadas. En el régimen de excepción hay más de 86.000 personas capturadas, un porcentaje aproximado del 30% de inocentes y más de 150 presos políticos entre sindicalistas, entre defensores de derechos humanos, líderes comunitarios, etc. Así que eso es el trabajo que estamos haciendo. Nuestro caso también fue uno de los primeros que después de 10 años que Amnistía Internacional no emitía nada por El Salvador, pues por la captura de Fidel Zavala y después de otros defensores que se sumaron en el mes de mayo, ahora se puede decir que un poco El Salvador está en esa opinión y en ese ojo. Sabemos que esto es parte de la agenda política global, que Bukele es un experimento de Estados Unidos invertido ahora con todo el panorama del presidente Milenio, utilizando las redes sociales, y que es un método de lo que vamos a hablar ahora, cómo la extrema derecha ahora ocupa este tipo de formas y métodos. Y ahora que estamos aquí, bueno, estamos haciendo precisamente esa ampliación y vemos cómo otros fenómenos se están repitiendo, como en Argentina, como judicialización de la política en Guatemala, etcétera. Y eso pues nos trae en común para poderlo hablar ahora. Gracias. Vale, muy bien. Dale, Jordana, cuéntanos. Buenas tardes a todas, mucho gusto. Mi nombre es Jordán Roas Andrade, soy de Guatemala. Tengo 57 años, soy abogado y notario. Fui procurador de los derechos humanos, es una figura similar al defensor del pueblo en el Estado español, por el mandato constitucional electo por el Congreso de la República. Soy profesor titular de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo en mi ciudad natal, en Saltenango, en la única universidad pública de Guatemala, que es la Universidad de San Carlos de Guatemala. Históricamente mi familia ha sido víctima de un estado militar violento. Mi hermano Joaquín Rodas Andrade fue desaparecido el 2 de marzo de 1975 en el tiempo de Mejía Víctores. Está en el caso Diario Militar, que ya fue conocido por la Comisión, por la Corte Interamericana, ya condenado al Estado por todo esto. Y por eso pues, se dio la paradoja a la vida de mi familia, de a un hijo le secuestran, que desaparece del Estado, y al otro que le da responsabilidad por 5 años de velar por los derechos humanos en un país como Guatemala, con problemas estructurales tan graves que ustedes seguramente conocen y no son exclusivos de Guatemala, como la desigualdad, un país muy rico con demasiada producción, pero muy mal distribuida, muy concentrada en pocas manos. La discriminación y el racismo a la población originaria, a las mujeres y a las personas de diversidad sexual. Y por último, la corrupción, que me consta que no es retórica, pero más corrupción en los derechos humanos. Entonces, pues yo manejé con independencia el mandato de supervisar la administración pública, no soy juez ni fiscal, sino como defensor del pueblo, como procurador, pues daba recomendaciones no vinculantes, y eso a veces incomodaba al gobierno de Alejandro Yamatei y Luis Morales. Fui un aliado de la Comisión Internacional contra la Impunidad CICIG, que fue algo novedoso en Naciones Unidas. Eligió en la última época Iván Velázquez Gómez, que fue hasta hace poco ministro de Defensa de Petro en Colombia y hoy en día está nombrado embajador en el Vaticano. Y entonces, pues, lógicamente, al ser aliado del combate a la corrupción, pues toca a uno intereses del sector poderoso, no solo político, porque la corrupción, como sabemos todos, no es que del cielo le caiga el dinero a los malos funcionarios, siempre hay un contubernio entre los empresarios inescrupulosos, que es una clase depredadora en Guatemala y en muchos países, para enriquecerse ilícitamente abusando del poder. Entonces eso tuvo su costo político y después de los que hicimos, cada quien en su campo, fiscales, magistrados, procuradores, defensores, periodistas, pues vino esa vendetta como un boomerang en contra de los que jugamos un papel en esa época, y varios tuvimos que salir al exilio, la mayoría están en Estados Unidos, otros están en México. Yo me siento muy afortunado de estar en Euskal Herria,
Ya es mi segunda temporada por Netflix, mi vida. Mi primer año estuve acá. Año y medio estuve en Costa Rica y ahorita gracias a mi lugar estoy nuevamente por acá. Estoy solicitando asilo político, ya bastante cansado de estar fuera, pero hay que ser paciente. Pensaron algunos que al cambiar el gobierno en Guatemala, pues ya todo era color de rosa. Y no, pues es un gobierno muy débil, que no se empodera. También hay impresiones del pacto de corruptos que entre la experiencia y la parte que el del Estado y que está mucho en juego, pues estamos viendo el panorama que no es halagüeño. Vamos a ver cómo se desarrolla, pero mientras tanto, muy honrado de estar en este colectivo, aprendiendo de los compañeros del exilio y de la incidencia, que es importante, porque un mundo tan complicado hoy día, con problemas como el genocidio en Gaza, Ucrania, pues nuestros problemas parecen ser menores, y por eso valoramos mucho este espacio para socializar y que los inspectores sigan el proceso de nuestros países. Muchas gracias. Y nosotras encantadas también de tenéis por aquí. Vale, a ver, ¿qué nos cuentas tú, Ramiro? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Soy Ramiro Navas de El Salvador. Notarán que hay sobre representación de mi país en la mesa, pero no es casualidad. Es proporcional a la representación que hay de El Salvador actualmente acogida en Martín Echea. Lamentablemente, por los motivos que nos han hecho estar acá, pero a la vez desde una perspectiva de construcción, de crecimiento, sabiendo que y esto lo hemos platicado con Iván y con otros compañeros salvadoreños que están acá. No todas las personas que tienen un historial de defensa de derechos humanos, de promoción de la democracia y de planteamiento de un futuro distinto, tienen una oportunidad de ser recibidos en un espacio donde, además de tener una acogida en el ámbito individual, personal, podamos tener precisamente estos espacios, ¿no? Compartir, hablar, construir conjuntamente. Y ya solo eso representa un elemento muy favorable, ¿no? Que la experiencia del exilio puede ser acompañada también de una experiencia colectiva, de reflexión, de acogida individual, pero sobre todo de ver hacia el futuro. En mi caso, yo soy activista desde antes de tener la mayoría de edad. Casi que en la casa era en la mañana estudiar, en la tarde hay que hacer alguna actividad social, es algo que viene de la cuna. En ese devenir he estado en varios espacios. Antes de salir de El Salvador, recién me estaba incorporando a un movimiento que se ha conformado el año pasado, un movimiento para la defensa de los derechos de la clase trabajadora de El Salvador, del cual ahora formo parte. Originalmente estaba en la Comisión de Comunicaciones, ahora obligatoriamente estoy en la Comisión de Relaciones Internacionales por evidentes razones, pero estamos dando el aporte de ese espacio y también estoy participando en algunos espacios de generación de opinión. En este momento, y aprovecho para agradecer a la radio, la RR de El Salvador, que nos está transmitiendo directamente en este momento en YouTube. Dicho sea de paso, radio que fue, después de los acuerdos de paz, el principal instrumento de comunicación de la izquierda en El Salvador, que ahora, como muchos de nosotros y nosotras, luchan también por su subsistencia en un momento bastante crítico, bastante álgido para las voces disidentes en El Salvador y en la región. Así que también un saludo para quienes nos están viendo y escuchando en este espacio. Y bueno, hemos estado como en varios de estos escenarios. Entre una de tantas actividades que nos obligó la historia, las condiciones a hacer, fue involucrarme junto con un colectivo de compañeras y compañeros en intentar conformar un frente cívico amplio opositor para la elección del 2024, la elección en la que el presidente inconstitucional de El Salvador, Nayib Bukele, se reeligió pese a las constantes prohibiciones de la Constitución. Intentamos construir desde una perspectiva progresista, transformadora, un frente cívico que obviamente tenía un componente de partidos políticos, pero sobre todo tenía un componente, o aspiraba a tener un componente de movimiento social. Ese esfuerzo lamentablemente no fructificó por razones que tal vez podamos mencionar hoy. Pero aunque el proyecto de un frente amplio opositor haya fallado, ese proceso sentó las bases para el escenario de lucha que existe ahora, del cual movimientos sociales como el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, del que forma parte Ivania, el movimiento del que estoy yo y otros espacios, están haciendo esa lucha por la democracia.
para la elección de 2024, una de mis principales responsabilidades fue conformar un equipo entre varios, entre dos partidos políticos y organizaciones de sociedad civil para hacer una documentación del fraude electoral que validó la sobrerepresentación de Bukele en la Asamblea Legislativa. En ese equipo éramos 5 personas, dos de ellas eran Luz de Leonora López, la abogada que ustedes sabrán está presa desde mayo de este año, y otro miembro de ese equipo era el abogado Enrique Anaya, que 3 semanas después de la captura de Ruth fue capturado también. Evidentemente hay un interés del régimen salvadoreño de perseguir, callar a las voces que no solo lo decimos, sino que también tenemos cómo fundamentar y cómo documentar que la legitimidad del régimen está altamente cuestionada. ¿Me quedo hasta ahí con la... Eso. No, Bueno, nos quedas tú, Orlando. A ver. Mari con usted está hablando caripeo bien. Es que menuco voy a un erec muy pimienta en lo cualquier pimienta en che. Bueno, mi nombre es Orlando Carriqueo, soy un hombre mapuche, soy un huerquén, un vocero. Durante 8 años ocupé la vocería de toda la organización de comunidades mapuches en una provincia, en la Patagonia de la Argentina, que se llama Río Negro. Es una provincia que tiene un área de 203.000 kilómetros cuadrados. Hay 180 comunidades, 184 más población dispersa. Soy parte de esa organización que se llama Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche en Río Negro, que a partir del año 2017 y quizás 2015 ha empezado a recibir los embates del extractivismo por un lado, pero de las declaraciones de terrorismo, ¿no? Acusaciones de terrorismo por parte de los distintos gobiernos, fundamentalmente de la derecha, ¿no? Nosotros venimos denunciando esa situación, venimos denunciando los manejos y también cómo la prensa ha generado un discurso para deslegitimar la lucha del pueblo mapuche que está presente en la Patagonia, al igual que el pueblo vasco, tanto del lado de Argentina como del lado de Chile. Venimos también de un genocidio que ocurrió hace 145 años, que se llamó la conquista del desierto y que significó la ocupación del territorio de toda la Patagonia, donde estaban pueblos indígenas, estábamos y estamos. Y eso significó la implantación del Estado moderno, con todo lo que eso significa, pero con un proceso muy fuerte de genocida, ¿no? Los primeros campos de concentración, la apropiación de niñas, niños, mujeres, la reducción a la esclavitud y a la servidumbre, la distribución de la tierra, el confinamiento a los sectores menos productivos, donde hoy hay petróleo, donde hoy hay oro, donde hay litio, donde hay carbón. Entonces, en este momento se está dando un proceso que no es solo en nuestra provincia, sino en toda la Argentina y en toda Via Yala, y también en África y también en Asia, ¿no? Por eso, en nuestro lugar de acogida, en Martinechea, que tiene el acompañamiento del Mundo A, también estamos un compañero de Palestina, otro del pueblo Rif, de distintos lugares que estamos llegando en un proceso que no es menor, ¿no? En este mundo, en este tiempo de Tercera Guerra Mundial, que pocos hablan, pero que es la realidad, en tiempos donde se está produciendo un genocidio que está televisado las 24 horas, en tiempos donde el silencio es cómplice, estar acá, para mí, en lo personal, también en un proceso de acogida, pero también de persecución, en un programa de protección para referentes indígenas que termina en unos días, me ha permitido un poco estar acá, conocer la historia del pueblo vasco, ir a Alemania, estar en Suiza, y también, ¿no? Un poco ir enlazando las luchas y las discusiones que tienen que ver con desde nuestra perspectiva, con una crisis climática, pero que tiene una afectación en todas las dimensiones, que son políticas, que son económicas, que son sociales,
y que en ese contexto tenemos que empezar a amalgamar esas luchas, esas discusiones, porque fundamentalmente el mayor impacto está en las democracias y el debilitamiento de la democracia y el discurso donde la salvación es individual nos proponen los gobiernos de derecha, que no son solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo, ¿no? Entonces, ese proceso nos puede destacar. Vale, ahora vamos a hablar de todo eso un poco. Bueno, a ver, aquí, ¿sabes? Puesto encima de la mesa, yo creo que diferentes, digamos, situaciones de represión, desde el expolio de los recursos, el robo de las tierras, de desplazamientos forzados de la población, genocidio de poblaciones indígenas, ¿no? El exterminio de las poblaciones originarias, esa relación entre los gobiernos y las transnacionales, que tampoco son de ahora mismo, ¿no? Quiero decir, esos son procesos que tristemente pues vienen desde largo tiempo. Pero sí que me gustaría, en la medida que puedas, y igual venís en entornos diferentes, igual más rural, más urbano, pero yo creo que al final nos vale igual, ¿no? Un poco uniéndolo al título de la charla, como igual todo esto, digamos que va peor o se expresa de maneras más violentas con estos gobiernos ¿no? Cada vez más represores, de extrema derecha, ¿no? Y es un poco también cómo está hoy en día afectando a todo esto que ya veníamos viviendo de antes, ¿no? Pero que sospecho que irá peor. Entonces, pues no sé, si puedes comentar por ahí para que nos situemos también un poco. Vale, yo creo que en el tema de cómo vienen los avances con la extrema derecha, del 90 al 2000 venía un cambio. O sea, la derecha lo vimos en una época militar y con armas, con guerras, y después la derecha ha cambiado, obviamente, el siglo XXI y otras formas que se ha venido en este avance. Vemos cómo comienza a implementar la utilización de ciertos discursos que abanderan, como la libertad, por ejemplo, se comienzan a apropiar de ciertas palabras de su discurso, pero que eso es obviamente populismo, no para el beneficio. Dentro de ello comienzan a hacer ciertas críticas a países, obviamente, de izquierdas, y en ese avance también se apropian en decir anticorrupción, comienzan ellos a crear esta situación de la judicialización de la política, que es otra especie de guerra judicial, utilizando precisamente, llegando, entre comillas, a la democracia, utilizando las instituciones para combatir en esa situación, pero comienza también a haber un cambio en el tema de privatización y a eso conlleva darle ciertos poderes a ciertas empresas multinacionales que comienzan a ser afectados grupos indígenas, ambientalistas y las amenazas de las comunidades más vulnerables con el tema de desalojo. Y ese es el panorama que comienza a surgir con ciertos cambios. También comienzan a implementar el tema de seguridad con mano dura, que eso lo único que ha traído es más delincuencia, porque no hay programas ni de prevención, sino que consolidan la represión como un método de combatir, implementan el discurso de seguridad a costa de sacrificar derechos humanos, y los avances de derechos humanos se ponen en riesgo, hoy más que nunca en ese sentido. Pero esto no ha nacido de la noche a la mañana, sino que esto ha sido un proceso en el cual comienzan a vender ese discurso, ¿no? También comienzan a criticar el sistema de Cuba, el sistema de Venezuela, etcétera, etcétera, cuando son dos países que no compiten por igualdad, por su bloqueo. Ojo con eso. Entonces, con esa situación, la derecha se comienza a implementar con esa agenda, y ahora con los métodos de las redes sociales comienza a crear el fake news, o sea, noticias falsas, esto peligroso de la inteligencia artificial, y la gente incluso más humilde y más pobre, por ejemplo, en el país que represento, El Salvador, por lo menos un celular y un saldo no le falta. Le puede faltar la comida, pero eso no falta. Y así comienzan a venderte las noticias y los discursos
que son peligrosos. Y peligrosos cuando existen países con falta de educación, que obviamente las extremas derechas les apuestan no a la educación, no a la salud, sino implementar sus presupuestos más a la Fuerza Armada, al tema de represión, como lo había mencionado antes, y en ese contexto la resistencia nace, ¿no? Y comienza a haber grupos en levantamiento, porque también hay un mensaje conservador de no al aborto, con el tema LGTBI, entonces comienza a haber grupos de resistencia a esos sectores, grupos feministas que abanderan su causa, la comunidad LGTBI, las comunidades indígenas, los ambientalistas, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí nosotros hemos venido no jugando a la defensiva, sino que ser de una acción, una reacción, y ahí es donde el paso es el que tenemos que dar, porque cuando yo, por ejemplo, digo, Bukele no es un problema en El Salvador, no lo es, porque en el pulgarcito de América se ha concentrado la extrema derecha. Bukele tiene a la derecha de Venezuela, tiene de Argentina, tiene de diferentes países, en un país que visiblemente, para muchos, no hay que ponerle atención, pero de ahí está saliendo la agenda que Estados Unidos manda, donde ya hablan de hacer una sola Centroamérica, con ese discurso y ese peligro, donde en Costa Rica ni siquiera está la Fuerza Armada, pero ya comienza a implementar, y uno de los candidatos de Costa Rica, la esposa es prima de Bukele, y se comienzan a expandir. O sea, por eso digo que comienza a haber un fenómeno que no es casualidad y que está a la vista pública, y que ese fenómeno también no está lejos acá en Europa, porque por ejemplo, Bukele y Estados Unidos financia ciertos lobbies para tener en diferentes países. ¿Y cuántos no hemos escuchado que no quieren un Bukele en Chile, en Centroamérica, en esto y lo otro? Y también acá. Acá tiene su lobby, que en cada espacio, ¿verdad? De una expulsada del box, cada espacio dice Bukele esto, Bukele lo otro. Entonces, no estamos lejos de lo que está pasando en América, que obviamente el imperialismo de Estados Unidos dice que todos somos el patio trasero después de ellos, a lo que puede venir el mensaje acá, ¿verdad? Quizás voy a por el tiempo, voy sentando esta base. Muy bien. No voy a hacer rondita, o sea, os vais animando como... Yo me animo de cabeza. Vale. Bueno, digamos, yo pienso que hay que tener dos temas en el horizonte. Uno, la movilidad humana, ¿verdad? Porque a veces se criminaliza el tema de la migración. Inmigrar no es un delito, es un derecho humano. Históricamente, pues van cambiando. Pues yo, gente de aquí, del Estado español, tuvo que salir en la época del franquismo, sufrió mucho. Y ahorita somos nosotros los que venimos acá, por ejemplo. Y en Estados Unidos también se trata diferente a la cuestión que no son de allá, pero es un país formado por migraciones. También el tema de los recursos naturales va muy ligado al calentamiento global y todo eso, que hay negacionistas pese a todo. Entonces tenemos que ser sensibilizados en ese sentido. Y lo que se baña, la guerra legal que se hace, nosotros somos víctimas, digamos. Pues si ustedes están aquí con una persona de captura, porque debe haber sido rector de una universidad pública en Guatemala, ¿verdad? Y también el Estado impidió mi participación como candidata a la vicepresidencia con Telma Cabrera, una propuesta indígena a la cabeza y un mestizo como yo. Entonces, pues podemos dar testimonio de lo que eso implica. Pero también yo trato de ser optimista y ver que el vaso medio lleno también, porque hay países como Brasil en América, Colombia también, que en política exterior es un ejemplo, da una envidia sana. México también, a la par de estar en Estados Unidos, también tiene un pulso ahí interesante y hay que ser capaz de tener creatividad, ¿verdad? Y buscar nuevos aliados. Guatemala es una vergüenza en política exterior, es el único país que no tiene relaciones con China continental, solo con Taiwán, y que cambió su sede de ahí a Jerusalén, y eso solamente para formarse una idea de lo que se ha formado aquí. Y Euskadi también es un ejemplo de lo importante de la renovación de la clase política, ¿verdad? Porque, digamos, el Estado tiene su dinámica, pero acá también tiene su propia dinámica, ¿verdad? Y que está integrando jóvenes con un pensamiento más democrático, más progresista, y pues es halagüeño ver eso, y pues tenemos que aprender de las cosas positivas del país, y no solo lo que estamos quejando, bueno, estamos aquí, o sea, estamos incidencia y podemos aprender de otras cosas positivas que pasan en esta parte del mundo y de otros. Yo, por ejemplo, aquí con mi compañero, el comandante Mapuche, con mucho cariño aquí al compañero
¿verdad? Pues es un tema de la defensa de los pueblos originarios y los recursos naturales, ¿verdad? Que a veces los vemos como muy lejanos, pero tenemos que apropiarnos de causas comunes, ¿verdad? Al final sigo haciendo onda por eso. Bueno, Sí, no, yo un poco retomando también la pregunta y el espíritu del espacio este. Cuando estábamos platicando entre nosotros sobre el espacio, dijimos, vale la pena hacer tal vez una enumeración de algunos elementos de cada territorio, de cada país, pero un poco desde la óptica de integrarlos. Entonces, quizás vamos a ir recogiendo elementos de la experiencia nacional y territorial, porque lo que urge en este momento es tener una caracterización del momento en el que nos estamos desenvolviendo. Me parece provocadora la idea de Orlando de que dice ya estamos en una tercera guerra mundial. Entonces, eso implica que entendemos como un escenario de guerra en el mundo. Entonces, sabemos que los procesos sociales constantemente es una disputa del sentido común. Y siempre ha sido una disputa del sentido común. El tema es que ahora, como yo diría de una manera inédita en las sociedades modernas, a la izquierda, a los proyectos progresistas, pareciera que ya no estamos siendo quienes disputamos el sentido común desde abajo, sino a quienes se nos está disputando el sentido común. La ultraderecha ha sido hábil, y me atrevo a decir por primera vez, quizás en toda la historia, tal vez que a principios del siglo pasado pudo haber un momento comparable, pero ahora la ultraderecha ha logrado arrinconar a los proyectos progresistas y revolucionarios como si fueran parte del status quo y como si la opción antisistémica fuera la ultraderecha. ¿Por qué ha ocurrido eso? Creo que nadie puede tener respuestas absolutas, pero adentrarse en ese debate es una urgencia. Y no sé qué tanto, ni en América Latina, en Ayala, aquí en Europa, no sé en qué parte del mundo esto se está discutiendo adecuadamente, pero hay que empezar a poner esos temas en la mesa. ¿Por qué ahora hemos sido nosotros arrinconados a defender? ¿Y cuál es la manera en que nosotros hacemos esa defensa? La ultraderecha ha sido hábil en secuestrar la idea de la rebeldía, en secuestrar la idea de la disrupción y además de la creatividad. O sea, si nosotros vamos a ver la franja etaria, quiénes son generacionalmente, dónde está permeando más este ideario de la ultraderecha, es en las generaciones más jóvenes. ¿Por qué? Porque son las generaciones desencantadas, ya no solo del consenso neoliberal de finales del siglo pasado, sino también del fracaso de muchos proyectos progresistas en todas las regiones de hacer plantear un modelo diferente de sociedad. Entonces debemos trabajar conjuntamente, y eso tiene una visión generacional, tiene una visión territorial, tiene una visión además de los diferentes instrumentos de lucha, que puede ser una vía, la vía político-partidaria, otra vía el movimiento social, otra vía la lucha de las comunicaciones, que no tienen por qué estar desconectadas entre sí. Pero esto, ¿no? Debemos, desde el progresismo, desde la izquierda, el apellido que se le quiera poner, debemos recuperar otra vez nuestra capacidad de proponerle al mundo un modelo alternativo de sociedad y que sea creíble, no solo que sea alternativo, que les guste. Estaba contándonos hace poco en una reunión, un compañero que está en Martín Echea, del RIP, y ustedes pueden buscarlo en entrevista recientemente, que el formato de organización que está haciendo ahora la resistencia juvenil, la generación Z en Marruecos, está en Discord, en una plataforma de redes sociales. La misma plataforma que en Nepal ya hizo un cambio. Eso es interesante. Tal vez sea prematuro para sacar una conclusión completa y decir, bueno, ahora dejemos todas las luchas y vámonos a Discord. Eso no funciona de esa manera. Pero hay que analizarlo, hay que reflexionar. ¿Qué factores tuvieron que converger para que esa generación a la que la ultraderecha tiene secuestrada ahora esté impulsando un proceso de transformación? Y cómo los actores que tradicionalmente o que en nuestra historia hemos estado haciendo esa lucha, cómo aprovechamos esos nuevos escenarios sin abandonar nuestros escenarios tradicionales, la defensa del territorio, y además hacerlo desde una perspectiva. Con esto cierro, la ultraderecha no se sonroja, no se avergüenza de decir que no quieren a los que son distintos, que los que no son de aquí que se vayan para otra parte,
que resuelvan ellos, legitiman el genocidio en Gaza como si fuera cualquier cosa. Algunos se dan el lujo de decir que ni siquiera es por razones religiosas. O sea, ellos no se avergüenzan. Y venimos de un historial en el que las izquierdas, lamentablemente, hemos tenido que sistemáticamente irnos bajando de perfil para hacernos un poco más agradables, y de esa manera hemos dejado que el adversario nos rebase. Yo diría por la izquierda, porque ahora ellos se han adjudicado la bandera de ser antisistema. Vale, yo te corto, ¿no? Por ahí vamos a ir ahora después de... Sí, córtame. Pero que creo que es interesante hilvanar estas charlas, porque así como plantea el compañero, como planteamos la situación, es decir, ¿de qué perspectiva nosotros estamos viendo un mundo que cambia, que no podemos ser sujetos pasivos de ese cambio? Entonces hay que disputar esos sentidos, hay que disputar el territorio, hay que plantear el escenario en medio de una crisis climática que ha producido, y que los países capitalistas no lo dimensionan, porque nadie habla de la crisis laboral, de la crisis económica que generó ese proceso de la pandemia, ¿no? Parece que todo es lo mismo, y nos estamos dando cuenta que no todo es lo mismo. Esas crisis hacen a que Trump piense que expulsando a los inmigrantes va a resolver su problema de crisis económica que tiene, pero no es solo Trump, porque acá también se habla de los inmigrantes. Entonces, ¿cuál es el análisis de un proceso colonizador que tiene a Europa y a los países del primer mundo como protagonistas centrales? Porque ese modo de vida, esas sociedades que vemos en el primer mundo, no son productos de buenos negocios y de buenos gobernantes, son productos de la colonización y de los constantes genocidios que han ocurrido para que sigan expoliando África, América, Asia, y ese es un proceso que está en rebeldía, en rebelión, ¿no? Hoy estamos asistiendo en el mundo, a pesar de que hay una mirada hacia la derecha, de un movimiento contestatario donde parte es la juventud, parte estos procesos nuevos que tienen la dinámica de los nuevos modos de comunicación, ¿no? Pero sin embargo, también, ¿cómo se analiza eso? Porque la izquierda está, en Alemania, estuve en Alemania, la izquierda está dividida por el apoyo o no a Palestina, ¿no? Y la pureza que siempre reclama la izquierda es para mí uno de los errores más importantes que puede cometer, porque hoy es tiempo de buscar puntos de encuentro, más allá de la diferencia, porque estamos en un tiempo de crisis tremenda que hay que dimensionarlo en esos términos. Los incendios que ocurrieron acá, las muertes que están ocurriendo, distintos fenómenos extraordinarios todos los días en el mundo, nos ponen frente a un escenario que la política o los gobiernos no lo analizan en esos términos. Y eso sí me parece un error, porque el hecho de que cambie el clima, que cambien los regímenes de lluvia, va a ser necesariamente que cambien los regímenes de cosecha. Entonces va a haber problemas con los alimentos, va a haber problemas con nuevas enfermedades. El cambio de clima es tremendo, que suba la temperatura del agua del mar es un problema para todas las sociedades, y hay que asumir eso. En ese contexto, los gobiernos toman decisiones que no están en esa perspectiva, están en la perspectiva, que no lo dicen, de intentar resolver corriendo la inmigración y proponiendo más cárcel, más vaga, más extractivismo, la solución para las sociedades. Me parece que ahí hay un error que tenemos que empezar a mirar, ¿no? Y la solución para las sociedades del norte. Para romper un poquito el orden, digamos, a la luz del comentario que hacía Fernando, también no podemos romantizar mucho a la izquierda históricamente. Yo soy de izquierda, me considero que tenemos que ser media culpa. Es decir, hay países que han llegado a ser gobernados. En Centroamérica estuvo Nicaragua, estuvo El Salvador. En Nicaragua, pues,
muchos nos enamoramos del feminismo cuando fue derrocado a Somoza y todo, pues después lamentablemente se fue dibujando, ¿verdad? Y fue poniendo la plana para muchas cuestiones autoritarias. Entonces, también debemos de aprender cuando se llega al poder por parte de la izquierda, no cometer los errores que se han cometido a la derecha, porque si no se le quita autoridad. Y las redes sociales y todo tendrán sus defectos, pero afortunadamente yo veo que han roto el monopolio de los medios tradicionales, que solo quien tenía plata podía captar y podía mandar la agenda temática. Ya, con el tema de... Sí, yo ahí creo que ahí que la izquierda tiene que intentar hacer cambios estructurales. Y yo también pienso que en el momento que hoy nos plantea la derecha, va a ser muy difícil, porque ¿qué es lo que propone la derecha? Cuando ellos suben, como dijo, no respetan nada. No hay constitución, no hay leyes, no hay garantía, ¿no? Hay corrupción, porque llegan con el discurso de que van a pagar la corrupción. Hoy el gobierno de Milei, el principal candidato, se bajó ayer porque está ligado al narcotráfico. A un narcotraficante que bancó a los dos anteriores presidentes de Guatemala. Mira hasta dónde llega el lazo del el dinero del narcotráfico, de la narcopolítica. Y no hay excepción en los gobiernos, ¿no? Entonces digo, ¿cómo esperamos transitar un próximo gobierno que tiene que hacer cambios estructurales? Porque justamente me parece que el desencanto de la sociedad es justamente sufrir esto, donde los cambios estructurales, donde la matriz del poder, donde el poder judicial, donde la distribución territorial o la distribución de la riqueza no alcanza, no llega, ¿no? Me parece que en ese contexto muchos de los países y muchos de los gobiernos progresistas han tenido la misma receta, ¿no? Y creo que en los próximos tiempos va a haber que ser, y a costa de ser autoritario, porque eso es lo que también desde los sectores de poder, que son los primeros que levantan la mano. No respetan la Constitución, ¿no? La propiedad privada es sagrada. Bueno, en nuestro territorio se tiene que discutir la propiedad porque está ocupada nuestro territorio hace 145 años, ¿no? Entonces, sí, digo, en este tiempo que nos propone el mundo, creo que también los estados, bueno, no tengo que decir acá, la lucha que ha tenido el pueblo vasco por su tierra, por su modo de vida y por sus decisiones sobre este espacio. Digo, bueno, creo que los estados-nación, que son estados modernos, construidos hace 200 años, casi 300, y trasladados a toda Latinoamérica y a todas partes del mundo, ¿no? Impuesto a sangre y fuego bajo presión, en los próximos tiempos esos estados van a cambiar, esos estados van a tener que modificarse, ¿no? Digo por también lo que decía acá la compañera con la idea de generar regiones, ¿no? Y creo que esa puede ser una opción siempre que tengamos la capacidad de conducir, porque si esa región la conduce la derecha, no va a matar. Vale, como estamos aquí hablando un poco de alternativas, ¿no? Y de respuestas. Yo he rescatado de vuestras aportaciones elementos que yo creo que tenemos en común. Habéis hablado de una agenda política global y aquí pues yo creo que habéis dado una muestra súper clara de cómo eso es global, ¿no? Porque en vuestra, digamos, en vuestra fotografía de la extrema derecha, pues estáis hablando desde vuestros países de origen y nos vale para aquí, ¿no? Para nuestro contexto aquí en Euskal Herria tal cual, ¿no? La utilización de las instituciones, la propagación del discurso, el tema de la seguridad, pues aquí se está relacionando incansablemente la inmigración con la falta de seguridad, o sea, es el tema estrella aquí, ¿no? Que se está utilizando, bueno, no solo desde la extrema derecha, pero también los ataques al feminismo, a la diversidad. Bueno, y entonces nos damos cuenta cómo tenemos un panorama compartido a pesar de las distancias. Esa idea de que el antisistema, no el discurso antisistema rebelde ahora resulta que es el de la extrema derecha y no, como ha sido habitual, ¿no? Las luchas desde la izquierda.
y esa utilización de las redes sociales para difundir todos esos discursos en diferentes sectores de la población. Todo eso lo compartimos. Ya sé que es la pregunta del millón. Creo que también compartimos la idea de que no somos capaces de generar discurso desde la izquierda en ese ámbito nuevo de la comunicación como las redes sociales, que no tenemos que descuidar la calle. Pero, bueno, habéis dado unas pinceladas, yo creo, ¿no? Y de esperanza y de optimismo. Bueno, ¿por dónde tendríamos que ir un poco? Igual también enlazando esas luchas en lo global, ¿no? El ataque es global, digamos, la amenaza es global. Y a veces parece que somos como territorios que estamos como inconexos, ¿no? Cuando el enemigo es el mismo, ¿no? Ya sé que no tenemos la varita mágica, pero bueno, y con esto luego si eso damos paso a que la gente hable. Y ya aquí, quien quiera, como quiera. Vale, yo tomo la palabra. Dale. Hay mucho tiempo aquí. No, ciertas alternativas. Mira, yo soy de la idea, y lo digo en mi país, pueblo que no conoce su historia está condenado a repetir. Memoria histórica. Tengo 32 años y yo soy hija de un excombatiente y de una mujer que también fue activista social todo el tiempo, exparlamentaria, y la formación en la educación fue base. Y por las redes sociales no me iba a dejar guiar, obviamente, por algo que te venden y comienzas a generar criterios propios. Y lo digo por eso, y lo pongo como ejemplo propio, en ese sentido. ¿Cuántos jóvenes no conocen lo que se vivió, por ejemplo, acá en Euskal Herria y están pensando en otro contexto o en otra forma? Entonces, eso de alimentar la memoria histórica es básico para hacer cambios que necesitamos con el tema de educación. Bueno, yo hablo de educación en todos los sentidos a nivel global. Obviamente, en países como el de nosotros, que falta de recursos y esto, obviamente lo que intenta en general más es tener ignorancia para manipular las masas. Y ahí tenemos que erradicar, obviamente, mucho el problema. En El Salvador tuvimos 10 años de gobierno de izquierda y que cuidado con convertirnos solamente en asistencialistas. Hubo más de 200 proyectos sociales muy buenos, pero no cambiamos el chip de la conciencia de la gente de lo que eso significaba que ahora tuviera en ese programa social. Y lo digo, por ejemplo, hay un programa que venía de la Agenda 2030, donde le permitía a las familias de extrema pobreza en El Salvador y que fueron municipios seleccionados para que tuviera un techo, una vivienda digna, donde incluso habían casas todavía de plástico, de láminas en El Salvador y que tuvieran ese derecho a vivienda digna, sí, pero no le cambiaban a las personas que aparte de ese derecho podía salir de la pobreza con algún tipo de formación a la familia, con la educación, a los hijos, etcétera. Entonces, ahí generamos los cambios estructurales y uniendo, como decía el compañero Orlando, con un desarrollo sostenible. Es decir, hay que cuidar la vida, el agua, la tierra y esto para que obviamente una sociedad vaya avanzando, pero sin sacrificar tampoco los recursos naturales. Por ahí puede ser obviamente un cambio que debe de haber y eso para todos los gobiernos de izquierda que a veces nosotros, como decimos, queremos ese cambio y damos esa asistencia social, sí, y que va encaminado con el sur global, con el norte global, que son diferentes, ¿no? En el sur tenemos pobreza, falta de cooperación, la resistencia en los pueblos más cercanos, pero aquí en el norte pues puede haber más recursos, pero a veces incluso el activismo se vuelve institucional, como que diciendo solo a las organizaciones les corresponde la defensa de los derechos humanos y no se relaciona a la misma ciudadanía. Ese es el problema de acá, del norte. Y que tal vez en el sur no, porque estamos más de contacto con las comunidades y que estamos más de lleno con los grupos de resistencia. Entonces ahí hay que hacer una comparación y unir lazos. Por ejemplo, nosotros desde el bloque, con la experiencia de los 12 años de la guerra y que con diferentes países se ha tenido solidaridad, por ejemplo acá en el País Vasco, ¿verdad? Que hay una historia, ¿no? Que hay muchos vascos que combatieron en El Salvador. Entonces comenzamos a generar esos grupos de comités de solidaridad. Y la falta de organización, eso no debe de haber. Y eso es lo que a veces la derecha quiere. Y una de esas es, por ejemplo, bueno, me quedé en el exilio, sí, pero ahora, por ejemplo, Ramiro y mi persona, estamos dentro del comité salvadoreño de Euskal Herria. Aquí nos estamos conformando. Si Bukele invirtió millones de dólares, como muchos políticos lo hacen, para su imagen a nivel internacional, a nosotros, ya que nos quedó
estar aquí, mi trinchera cambió, ya no es el territorio, sino que ahora a nivel internacional, pues entonces desenmascaremos, obviamente a Bukele, ahora a nivel internacional. Y en El Salvador, solo el mes de mayo salieron 100 personas entre periodistas y activistas, y están en Centroamérica, o están en México, o algunos en Europa, y ese es mi mensaje para los demás. Cambió su trinchera, ahora les toca, si es en México, hablar sobre lo que está pasando en El Salvador, si es en Centroamérica, hablar de lo que está pasando en El Salvador, porque lo que quieren es manipular, obviamente con miedo, que no se diga la verdad. ¿Qué es lo que está pasando? Y pongamos de ejemplo el tema de Palestina. Si no fuera por la presión, la visibilización, la ocupación de las redes sociales, ¿creen que se hubieran logrado estos movimientos que se están generando ahora? Lo de Palestina es un claro ejemplo de unidad que podemos tener a nivel internacional. Lo mismo, pienso que para las otras problemáticas tenemos que sumarnos en el tema de las redes sociales para visibilizar, que sea un recurso que también utilicemos, obviamente, de esa manera, y la presión marca mucho. Y siempre he dicho, la soberanía y el poder recae en el pueblo, pero hay que saber cómo al pueblo educar para eso, porque en El Salvador es más probable, todavía ya en el 2023, que todavía podíamos liberar a algunas personas, que el caso se hiciera viral a lo que decía la ley. Y así liberabas a una persona. O utilizabas más la presión de las redes que lo que la ley quiso. Entonces, esos son ejemplos que nosotros en carne propia lo hemos vivido y que eso enmarca, obviamente, a tratar de generar esos cambios. Y así como la derecha está haciendo una agenda global y está con esa unidad, la izquierda también, no podemos estar tan ajenos de los problemas del sur global con el norte, porque todo se está conectando. Así que eso sería como unas alternativas y soluciones que no tengamos que Ya nos dio el 70%. Bueno, yo quiero retomar, ahora sí, desde la experiencia salvadoreña, por algo que menciona Ivania, tiene que ver con lo que decíamos sobre los imaginarios. Si antes de que empezáramos a venir los expulsados salvadoreños, se hablaba de Bukele por acá, estoy casi convencido que a todas las personas que están aquí, antes de saber que era un dictador y que era una cosa terrible, les llegó la idea de que era un tipo que venía con un programa distinto. A más de alguno, pudo haber seducido, pudo haber dicho, por lo menos dado un criterio de oportunidad. Hay gente progresista en América, de otros países, que se fue en eso, y que nosotros en los primeros años íbamos a encuentros fuera a escuchar que nos decían, miren, pero ustedes con Bukele están bien. Llegaron al extremo de decir, mejor Bukele está haciendo lo que no hizo la izquierda. Hoy, claramente, los hechos han tenido un peso. Pero ¿por qué estoy destacando eso? La gente que todavía tiene en estima y tiene en valor la figura de Bukele a nivel internacional, sabe que El Salvador sigue siendo un país pobre. Sabe que El Salvador sigue siendo un país que expulsa masivamente a la gente más pobre hacia los Estados Unidos en condiciones más que crueles. Pero aún así lo siguen respaldando. ¿Por qué? Porque ha logrado vender la idea de que puso en control el tema de las pandillas. El tema de la seguridad se ha convertido en la columna vertebral del modelo de Bukele. Entonces el populismo punitivo, que es lo que al final están haciendo, es esto de, pues, yo vengo fuerte, que generalmente además la figura de un hombre que hace esto, que tiene una perspectiva de género también. Yo, hombre fuerte, aplasto al enemigo interno. Y todo aquel que esté en mi contra se opone a que yo haya aplastado al enemigo interno. Este modelo, porque como decía Iván en su momento, El Salvador salió perfecto para hacer el laboratorio. Chiquito, emproblemado, con todo. Estados Unidos ha pasado ahí las veces que ha querido para sus experimentos. Porque no cuesta, son 21,000 kilómetros cuadrados. Funcionó el experimento ahí y de repente empezó a brotar en todas partes. Como Orlando mencionábamos, Patricia Bullrich, que es uno de los personajes más siniestros del gabinete de Milei, con conflictos muy cercanos con Orlando Carriquero, llegó a desfilar El Salvador como una figura y llegó a decir, vamos a implementar en Argentina lo que está haciendo Bukele en El Salvador. ¿Qué demuestra eso? El tema de la seguridad, el tema del populismo punitivo no es un asunto accesorio, no orbita en las afueras, es central para entender la lógica de la ultraderecha en este momento.
Viene desde hace rato. En Estados Unidos se cocinó este exalcalde de Nueva York, Giuliani, tenía esta teoría de los cristales rotos. Sí, y la tolerancia cero. Desde allá la venían experimentando. La ultraderecha es ultraderecha porque ha llevado a niveles ultra a la derecha tradicional. Y eso también tenemos que tenerlo presente. ¿Por qué hacer todo este recuento? El populismo cognitivo funciona para Bukele, para Milei, para Trump, para la ultraderecha española, europea, etcétera, porque toca un elemento sensible y directo de la cotidianidad de la gente y de la gente más pobre sobre todo. En El Salvador la gente le alcanza para menos que antes, pero puede salir a la tienda en este momento, o siente que puede salir a la tienda y no le va a pasar nada. Entonces nos ven a nosotros, a nosotras, ven a Rudy, ven a Ivania, me ven a mí, decían, ¿y ustedes por qué se oponen a la seguridad? Ustedes quieren que anden los pandilleros en la calle. ¿Por qué se oponen al presidente? Han logrado tocar la fibra más sensible. La izquierda tiene que recuperar la capacidad de tocar la fibra más sensible. Hemos perdido la capacidad de tocar la fibra más sensible. En El Salvador, como dijo Ivania también, hay gente de todo el mundo y principalmente, y lo mencionamos como agradecimiento y como homenaje, mucha gente de aquí del País Vasco que luchó, que perdió mucho, incluso la vida, que hay gente que dejó la vida en El Salvador. El Salvador tenía en ese momento, como otros territorios del mundo, la capacidad de que la gente dejara todo y fuera a entregar la vida, a dejar la sangre en las montañas en El Salvador. Hoy, a lo mucho 2 horas del domingo, es lo que se entrega por esta lucha social. Mucha gente. No todas, pero mucha gente es lo que está dispuesta a dar 2 horas del domingo. Una vez cada 15 días. Entonces, ¿qué pasó? Esto fue hace cuánto, en los años 80. En los años 80 estábamos dispuestos a dar la vida y ahora, entonces, a ver, para cerrar, porque no, ya me hizo los ojos de corte. Es difícil establecer desde aquí, miren, esta es la alternativa, pero creo que podemos ir dibujando por dónde pasa esa alternativa y pasa por atrevernos una vez más a ser nosotras y nosotros quienes tomemos la batuta de proponer la opción más disruptiva, que sí es posible una sociedad más allá de la lógica del capitalismo y del neoliberalismo. Bueno, yo partiendo de un asunto real que no somos islas, los países pequeñitos, grandes o medianos, la ponente tiene una gran responsabilidad, no tiene que tener una doble moral o diferente medida por países. Como lo que pasó con El Salvador, la Unión Europea no dijo nada ante la impulsividad de Estados Unidos, tampoco le dio la bendición más adelante. En Guatemala llevaron a hombros entre la comunidad empresaria y pueblos ancestrales a Bernardo Arevalo a tomar posesión. Y ahí estuvo la OEA y todo. La OEA que ha jugado papeles muy lamentables en Bolivia, en Honduras, también permitieron los fraudes de Juan Orlando, después lo llevan con cadenas y todo, pero sí el castigo, las sanciones a lo económico, también a los países que no respeten los derechos humanos, tendría que ser importante. Al final lo homologaron aquí en la Unión Europea, las sanciones para la fiscal general de Guatemala, ya no puede entrar no solo a Estados Unidos, sino a Europa también. Entonces, y aparte a los empresarios también hay que castigarlos, porque son cómplices de lo que pasa en nuestros países. Media vez no les afecte la billetera, la chequera, pues van a seguir siendo más de lo mismo. Os voy a cortar. Vale, ya lo veo venir. Más que nada para dejar un ratito que pregunten y ahí, Orlando, tú tienes la primera respuesta al que pregunte. Sí, a ver, por aquí. Sí, como va a contestar Orlando, me quedo con unas palabras de Orlando. Sí, él ha dicho disputar el territorio. Yo voy a ser un poco pesimista para ponerme en la realidad, en lo que nos rodea. La ultraderecha nos está ganando por goleada, y nos está ganando por goleada en una cuestión fundamental, que es la creación de la conciencia. Y la creación de la conciencia se genera a través del principal instrumento que hay en estos momentos, que son las redes sociales. La izquierda no tiene ni idea, en general, de cómo establecer una estrategia que afronte el poder transnacional de Facebook, de Elon Musk, de Twitter, de Instagram, de TikTok, de WhatsApp, de Messenger.
Entonces, la cuestión clave, ¿cuál es? ¿Cómo vamos a generar conciencia a la izquierda si los principales medios de comunicación, aparte de estos que he citado, luego los estatales, digitales, están en manos de la derecha o de la ultraderecha? Es imposible. Estamos atascados en un problema fundamental. Hay cientos, miles de problemas locales, estatales, regionales, etc. Y la izquierda está en muchos de ellos, está en la mayoría. Pero está súper dividida, además, y está atendiendo múltiples, miles de focos. Pero la lucha principal no. La lucha que genera conciencia está absolutamente desguarnecida. Yo no veo en los programas de las formaciones de izquierda ninguna estrategia propia ni mancomunada, que todavía es peor, que afronte cómo enfrentamos todo este conglomerado de estructuras de las que dependemos todos los días, porque la conciencia la estamos generando a partir de eso. Uno va en el metro y ve lo que está leyendo todo el mundo. Hay 16 personas delante y 16 están con el móvil. Y esto afecta mucho más, alguien ha citado, que los jóvenes son más proclives ahora a votar a la ultraderecha. Claro, están desde los 6 años, 7 años, están con el móvil, que se lo dejan sus padres. Y esto parece que es inocuo. Es decir, lo que está ocurriendo no es un gran logro de la ultraderecha, es un gran fracaso de la izquierda. Y mientras no empecemos por ahí y por empezar con el mea culpa y ver qué es lo que podemos hacer de generar algunas redes en las que podamos participar desde lo local hasta lo internacional y estar articulados verdaderamente, perderemos todas las batallas. No ganaremos ni una, que es lo que está pasando. Yo creo que plantear que no podemos utilizar, justamente hay que utilizar las herramientas que nos propone la derecha. Es decir, si uno se pone, por eso hablaba del puritanismo de la izquierda, es decir, de no poder utilizar algunas cosas, ¿por qué? Porque entramos en una contradicción. Y esa contradicción tiene que ver casi con un dogma. Entonces, no usamos una herramienta, pero sí la está usando la derecha. Digo que hay que atreverse a hacer hechos disruptivos, como ha hecho acá, porque si hay algo que está pasando hoy acá, que España o el presidente del Estado español tiene que utilizar un discurso que por conveniencia o no, pero yo creo que por presión, es lo que ha pasado con el pueblo vasco, que ha sido el primero, de los primeros que ha levantado y ha hecho hechos disruptivos para reclamar lo que está pasando en Palestina. Y eso ha llevado al gobierno presionado, ¿no? Digo, entonces, hay mecanismos de participación, es un problema muchas veces, es decir, la generación de conciencia, lo mismo que acaba de decir el compañero, es decir, antes todos estamos dispuestos, y digo, eso tiene que ver con el activismo. El activismo es una palabra que encierra la falta de compromiso, porque el activista cumple un rol de activismo por un tiempo y después tiene otras ocupaciones. Entonces, quizás yo, y esto es algo personal, ¿no? A mí, cuando me dicen ustedes militantes mapuche, no, soy un mapuche que viene reclamando referente de un pueblo que discute y que plantea eso, que sí que son procesos, que los procesos de cambio, así como nos han avasallado, tienen tiempos y son procesos, no son las revoluciones. Pero si uno pensaba hace un año, ¿quiénes fueron dónde salió el movimiento que empezó a generar la conciencia para que los gobiernos empiecen a hacer lo que están haciendo hoy, que no alcanza para frenar el genocidio de Palestina? Pero empezó en las universidades de Estados Unidos, que no pasaban ni desde el 68 que no pasaban. Se trasladó a muchas universidades de Europa, los jóvenes. Después, las organizaciones. Falta, no llega, no alcanza. Pero eso ha presionado a muchos gobiernos que tenían una posición distinta. ¿Y es hipócrita? Y sí, es hipócrita. Pero digo que en ese contexto, la construcción de organización, la construcción de la participación es necesario. Sí, son procesos. ¿No estamos en el mejor momento? Yo creo que sí estamos en el mejor momento, porque es donde más presionados estamos para buscar esos cambios, para buscar esa conciencia. Y sí digo que, y eso sí tiene que ver con una perspectiva de la mirada de los pueblos indígenas, que son procesos. Nada es de un día para el otro. Pero creo que frente a esa opresión hay elementos y que lo estamos viendo,
que están presionando en todo el mundo. Y en eso creo que hay que poner en valor. Lo otro, que tiene que ver mucho más con las cuestiones políticas, son procesos también, porque ahí hay estructuras que hay que tienen que abrir esa discusión. Yo le apoyaría también incluyendo en la respuesta que, miren, la familia es la base fundamental de toda sociedad y la labor nos toca a todos. Por ejemplo, desde la familia sí es inevitable que las redes sociales o la tecnología no vaya a influir en algún momento en un adolescente, por ejemplo, pero tener la disciplina de formar desde casa precisamente con lo que yo estaba diciendo, la memoria histórica y la educación. Desde ahí es una labor entre padres. Y lo digo de esta manera porque en El Salvador muchos hijos de guerrilleros puros con nuevas ideas. O sea, compañeros, ¿cómo estamos haciendo el activismo? Saliendo 24 horas afuera de la casa y comienza desde su casa a formar a sus hijos, por ejemplo, ¿verdad? Y paso todo el día allá afuera ganando alma, tratando de hacer conciencia y no lo voy a hacer desde casa, para comenzar. Y en segundo lugar, en el tema de lo que decía el compañero, tenemos que estar en disputas, aunque sea terreno a la derecha, a veces sí, porque no le podemos dejar el terreno completamente. Y cuando entramos en disputa, comienza cierto riesgo. Por ejemplo, yo soy una de las mujeres que pone a trabajar a todo el troll center de Bukele. Sí, violencia digital en su máxima expresión, cuando yo coloco algo. Y yo digo, bueno, al menos de mis impuestos, mis recursos y los de allá, pues ya puse a trabajar a esto con esta noticia, ¿no? Pero uno al menos se lo toma con humor, pero ponen de todo, ¿no? Un gobierno misógino, machista, ponen de todo, le utilizan la imagen a uno, le sacan la familia y en el tema de la mujer hasta tocan otros temas que a los hombres no les tocan, por ejemplo, en las redes sociales. Entonces, es de ir viendo que sí, y es una muy buena idea lo que decía él, cómo la izquierda también tiene que tener su propio espacio también en esta tecnología. Estoy completamente de acuerdo en eso también, que no nos podemos quedar atrás en ese sentido. Ahorita, mientras le vaya dando ese avance, pues hay que darle la lucha, ¿verdad? En esos espacios también. Y cuando hablaba, le repito, de educación y memoria histórica, comencemos desde ahí para que nuestras generaciones no se vayan perdiendo en el sentido. Y el tema, tenemos una ventaja que la derecha también tiene su desventaja, que nosotros sabemos cómo llegar a los contactos de las comunidades o de nuestro círculo de las activistas mucho mejor que la derecha. Lo que pasa es que, como decía Ramiro, tenemos que recuperar ese sentido, pero nosotros ya tenemos la experiencia que la derecha hasta ahorita, pero nosotros la hemos tenido porque hemos estado siempre de cerca en eso. Entonces yo creo que ahí hay que activar un poquito esa sensación y que tomar la conciencia, porque a veces lo emocional influye, ¿no? Por ejemplo, no hay que normalizar lo que está pasando en el tema de Gaza, aunque sean imágenes duras, pero a veces hay que ponerlas para que la gente entienda que hay niños muriendo de hambre, que hay bombardeos constantemente, etcétera, etcétera. Es fuerte, sí, pero eso también hay que enseñárselas a todas nuestras generaciones, no solamente ahorita, sino también los jóvenes. Dale, Iñaki. Sí, un poco una de las ideas que has planteado, Orlando, de que estamos en un momento de Tercera Guerra Mundial. Yo creo que este es un elemento que no lo podemos olvidar, porque estamos en un momento de caída de un imperio y que está cayendo y que va a caer con las botas puestas y se va a llevar por delante todo lo que nos falta. Entonces, en toda nuestra dinámica, yo creo que, por un lado, tenemos que tener la cabeza presente de que la pelea no es en mi barrio que el centro de salud es deficiente, sino que a partir de ahí, el llegar a que por qué es deficiente, porque no hay recursos, porque se los llevan los recursos unos pocos, esos pocos son los grandes buitres a nivel mundial, y que están ahí influyendo hasta en lo que tenemos en el barrio. O sea que de lo local tenemos que intentar llegar a lo global, porque esa es la realidad y se están disputando a muerte entre Estados Unidos y los otros, y China en concreto y Rusia, que son los dos más fuertes que están a nivel guerrerista, por decirlo así. Pero con todos los BRIC y tal, o sea, que se está desestabilizando el monopolio que existía en el imperialismo y que eso está influyendo y va a influir muchísimo en los próximos años.
y que nos va a afectar terriblemente. O sea que en ese sentido, desde mi punto de vista, por lo menos, el internacionalismo es un tema para nosotros ahora clave, para la izquierda, y que tenemos que centrarnos, pero también a muerte, a apoyar a los países que se les están llevando el genocidio, pues en el caso ahora de Palestina. Son temas que en este momento, desde mi punto de vista por lo menos, son vitales para crear conciencia colectiva, conciencia mundial contra el gran imperio y los grandes imperios. Entonces, que no nos podemos quedar en las pequeñas reclamaciones locales, que también hay que atenderlas, pero siempre llevándolas a lo global, y que en ese sentido también tenemos que ir a la unificación de las distintas fuerzas de izquierda en esas dinámicas. Lo de Martín Echea, por ejemplo, es un pequeño experimento que además vemos que da resultado. O sea, unes las reivindicaciones y los dolores personales también de cada uno de las personas que tiene que venir inmigrada o refugiada, y unes estas luchas y las experiencias de los distintos países para poder tratar de dar también una respuesta colectiva y organizada también con las distintas organizaciones, para que la lucha pueda ser coherente y eficaz. Por eso yo, esos dos puntos, el internacionalismo y que estamos realmente en la fase de la Tercera Guerra Mundial, pues, creo que lo tenemos que tener muy en la cabeza. Sí, hablábamos anoche acá con el compañero Ramiro justamente de qué nos tocaba vivir en la casa de Martín Echea, ¿no? Y esto, ¿no? De decir, yo no conocía la lucha del pueblo rey, ¿no? Entonces encontrarme con un compañero que estuvo preso 3 años por la protesta, decir, ¿cómo? Entonces, la idea de este conversatorio también nació a partir de decir, che, estamos acá, somos referentes políticos, venimos a hacer incidencia o estamos escapando, pero hay que hablar de nuestra perspectiva, porque la construcción de esas relaciones donde se disparan las ideas, se disparan los lazos, ¿no? El internacionalismo como un elemento que hoy es fundamental en este contexto, porque lo que buscan también es destruir eso, ese proceso, y por eso atacan tanto también, es decir, la izquierda es la derecha es la izquierda y condena todo lo que es, todas esas ideas, pero el internacionalismo es central en esto de generar estos nexos, de generar estas relaciones, de ampliar las discusiones, porque lo que pasa acá tiene una relación directa con lo que pasa en Abya Yala, una relación con lo que pasa en África, una relación con lo que pasa en Asia, ¿no? Entonces, hay que tejer esos puentes, hay que tejer esos nexos, y por supuesto que hoy estamos frente a los gobiernos que responden a los intereses de las multinacionales en un proceso que lo contó acá la compañera que lo trajimos, pero que se llamó globalización. Y esa globalización trajo estas políticas de tolerancia cero, cada vez más el debilitamiento de los procesos democráticos. Claramente la democracia, bien lo saben acá los compañeros que han estado presos en plena democracia, los presos políticos que todavía tiene el pueblo vasco, saben bien que la democracia no ha sido lo que ha resuelto, pero era la forma de relación que existían y que cada vez se rompen más. Que no hayan garantías constitucionales, que no haya un debido proceso, es un problema. Y sí, tenemos que buscar trabajar en eso y discutir eso y proponer, como decía, planteos que sean mucho más disruptivos que lo que hoy estamos viendo. Y eso no puede ser la socialdemocracia. Claramente no. Bueno, última mini preguntita, aportación, que ya estamos en hora de cierre. Orlando se nos va, pero el resto sigue por aquí, así que tenemos también oportunidad de volvernos a encontrar con ellas y con ellos.
Bueno, de hecho, Ivania en breve andará por aquí dando otra charlita, a ver si conseguimos sacar la fecha. Así que vamos, que esto no acaba aquí. Volverás también tú, Pedro, a visitarnos, ¿eh? Así que oiremos a ver. Eso sí. Vale, pues es que ricasco, espero que os sea, bueno, seguro que sí, haya parecido interesante. Y bueno, la idea es seguir un poco tirando de esa línea, trabajando el internacionalismo y conociendo las peleas de otros pueblos, pero es que normalmente, pues a veces no hablamos tanto, ¿no? Porque pues en un momento conocemos más de unos países, pero de otros no. Y eso también es algo que tiene Martín Echea, que es estupendo, que nos trae gente de países con los que igual eso, pues no conocemos tanto o hemos perdido un poco el contacto, como puede ser El Salvador, ¿no? Y así que nos aprovecharemos. Eta hori, eskerrik asko.